Hey, ¿cómo estáis, seres de carne de este plano dimensional donde cogemos plantas con granos de café, las aplastamos, mezclamos con agua y convertimos en bebida para este programa? Bienvenidos a... Bueno, todavía no, quería comentaros como hasta aquí ha sido la programación de septiembre. Estoy bastante contento con los programas que se han quedado. Por fin ha empezado la sección de cine, cómics por ahora parece que va a ser una sección. Decidme qué os parece. Yo voy a seguir haciendo algún que otro programa más con Dani, pero ya cuando veamos que no tenemos nada interesante que contar, pues vamos a parar, así que ya iremos viendo. ¿Qué más decir? Hay una programación bastante chula para el mes que viene. Tenemos cine de terror, tenemos también cómics de terror, Spooky Season, y tendremos charlas LGTB, algo de humor y un poquito de todo, como siempre. Cojo mi taza, vuelvo a mi terraza. Se ha hecho de noche, han salido las estrellas, la luna me mira y me dice que improvise, me dice que improvise. Bienvenidos seáis. Espero que ya con vuestro café negro como la noche sobre la mesa. Yo aquí tengo el mío y hoy puede que lo escuchéis. Estoy con aquí mi Afterglow Ambient Mix, música espiritual de fondo. Hoy estoy muy espiritual. Hoy estamos en un mood. Hoy estoy solo. Hoy no voy a presentar a nadie. Entonces que llevaba sin hacer esto ya. No sé si desde principios de mes, algo así, pero en general llevo una buena racha de traer mucha gente al programa, cosa que me encanta, pero también es que me gusta mucho hacer el programa simplemente con el tema que me venga a la cabeza. Entonces hoy quería hablar un poquito de fotografía. Hoy quería hablaros de una de mis pasiones, que los que me sigáis, que por cierto, como siempre, soy vuestro host, Félix Lebrón. Debería de presentarme al principio del programa, no aquí, pero me podéis seguir en Instagram, que ahora mismo no mucho, pero por lo general suelo hacer mucha fotografía, del tipo de fotografía que vamos a mencionar hoy, fotografía urbana. Y bueno, todavía estoy en el proceso de aprender mucho y me queda muchísimo todavía por estudiar, por practicar, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy buscando a los grandes y viendo qué es lo que han hecho ellos para poder darme combustible como persona que acciona el obturador de la cámara. Bienvenidos a mi nave, a la odisea espacial en la que nos encontramos hoy, en la que vamos a hablar de cosmonautas del mundo de la fotografía como Joel Meyerowitz o Robert Frank. Tengo aquí chuletilla, así que no os extrañe si escucháis un poco como voy pasando las páginas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la fotografía urbana, ¿no? Porque ya los que estáis más metidos en el mundo de la fotografía sabréis un poquito por dónde van a ir los tiros. Pero realmente es un género que no es tan no es tan simple. De primera vista parece únicamente fotografía de gente en la calle, que es lo que normalmente te vas a encontrar y que es pues bastante icónico de lo que es toda la fotografía urbana, grandes metrópolis, del tipo Nueva York, San Francisco, o ya hablamos de París, hablamos yo que sé de hacer fotografía urbana en Madrid, en Londres, y eso, aglomeraciones de gente que dan a muchas posibilidades para el fotógrafo para captar de manera documental, aunque sea un estilo realmente.
pero de manera documental cómo vive la gente y captar normalmente... Bueno, cada uno lo hace de su manera. Es que eso es lo que quiero, es lo que me quiero centrar ahora, que cada fotógrafo es un mundo. Entonces, normalmente uno pensaría que eso, que todos buscan captar el instante, buscan captar el momento justo en el que algo le está pasando a un ser humano, y que eso es un poquito el mensaje que queremos contar, ¿no? Un par de personas dándose un beso, personas que se acaban de conocer, distintos encuentros en las ciudades, y que esas son las historias que se encuentran detrás de toda esta fotografía. Pero es un fragmento de lo que... Así es como llegué yo a la fotografía urbana, ¿no? Como vi un poco, esto es lo que hay. Sí, no, hay... puedes explorar más que eso, porque realmente la fotografía urbana son muchas cosas. Puedes hacer fotografía urbana en interiores, puedes hacer fotografía urbana siempre y cuando estés, pues eso, haciendo esta pequeña parte de retrato documental de la sociedad, y más que la sociedad, el mundo que te rodea, porque no tienen que ser objetivos humanos los que salgan siempre en la composición. Puedes utilizar edificios, puedes utilizar animales, objetos inanimados. Puedes contar tu historia de muchísimas maneras, ¿no? Pero creo que en general se define también en que no tiene la parte de composición y tanto de interpretación, porque no hay escenario, porque el escenario es el mundo entero. Eso es lo que me parece tan bonito de este género fotográfico. Pero claro, luego, por ejemplo, vamos a hablar de algunos de los fotógrafos de hoy, y hay un toque muy político, ¿no? Porque siempre que tocamos fotografía documental, normalmente los fotógrafos llevan un tipo de crítica social o algún tipo de carga, al menos, porque al fin y al cabo estás retratando a la gente que te rodea, y quieras que no, va a estar dando golpes en la persiana todo el programa, ¿no? Vamos a hablar de la fotografía. Ya hemos hablado de la fotografía urbana, pero que tiene su inicio en los años 50, ¿no? Pero yo me quería ir a los 70. Ahora vamos a volver a los orígenes, pero yo me quería ir a los 70 porque hay un fotógrafo que me gusta mucho, que es Joel Meyerowitz. Este señor, que ni siquiera en su inicio ni siquiera tenía ninguna relación con la fotografía. Creo que trabajaba en un periódico, ¿no? Y cuando le dijo a su jefe que quería hacer fotografía, la pregunta que le dijo él: vale, pero ¿tienes cámara? Y él dijo: no. A todo esto su jefe le da una Pentax, y este señor empieza una motivación que directamente le surge, ya sea la pasión, la inspiración o la necesidad, que aparece a mediados de su vida. Y este fotógrafo estadounidense empieza a retratar a color, lo cual ya era novedoso, ¿no? Porque tenemos ya había aparecido la fotografía a color antes. De hecho, creo que era ya a principios del siglo XX y tal, que ya se empezaba a meter color en la imagen. No me acuerdo de cuándo ya fueron los primeros negativos, pero vaya, que nos encontrábamos en los 60, una década antes del trabajo de Joel, y veíamos cómo había mucho desarrollo técnico, cómo los fotógrafos estaban bastante centrados en eso, en mejorar su capacidad técnica y en perfeccionar el uso del blanco y negro, pero no realmente se le daba la seriedad que se le merecía a el color. Entonces, ya en los 70 destaca el trabajo a color de Joel, y también es fotografía urbana, ¿no? Que no es eso principalmente lo que le define en el género en el que se mete, ¿no? Yo, por ejemplo, di con él gracias al temario que estamos viendo en clase, que curso de comunicación audiovisual, ¿no? Ha sido parte del primer curso en el que da un poquito toda la historia de la fotografía. Y eso, veíamos como el hecho de que ahora él plantea el color como: voy a trabajar mucho con el color y voy a sacarle mucho partido aquí en las ciudades. Era bastante interesante, ¿no? Entonces tenía como escenarios plagados de detalles, de ciudades con muchos personajes, muchos elementos, muchos edificios, luces, carteles, y en general pues composiciones muy cargadas. Aunque luego, si te fijas
en alguna de las cosas que tiene, así que ahora son retro, ahora son vintage, del tipo coches de la época, edificios de la época, de zona un poquito ya no tan metropolitanas, sino lugares más en la afuera de Estados Unidos y tal. También se nota más la intencionalidad poética que tiene un poquito lo que va captando, pero sí, su planteamiento y su uso del color es bastante chulo. En su época no era más un poquito más revolucionario. Ahora quizás lo vemos y decimos, bueno, ya estamos más que acostumbrados a ver a fotógrafos actuales, sobre todo eran muchísimo en Instagram, que están haciendo fotografía analógica, que ahora tiene su grupo de fotógrafos de nicho y se hace mucho. Y bueno, ya estamos un poquito sobresaturados, al menos en mi opinión, de este tipo de fotografía, de este tipo de planteamiento de la luz y el color, pero haciendo un estudio así medio en retrospectiva, pues mira, está muy guay. Entonces, hablábamos de Joel como también fotógrafo urbano, cosa que a mí me gusta mucho. Pero remontándonos aún más atrás, lo que son los orígenes de la fotografía urbana, destacaban Robert Frank y William Klein. Aquí ya nos olvidamos del color, volvemos al blanco y negro. Robert Frank era un suizo que llega a Estados Unidos, él a un mundo nuevo que desconoce, que va mirando a través de su visor como un turista curioso. Y de hecho este también era admirador del trabajo de Walker Evans, que no era un fotógrafo urbano, era un fotógrafo documental, y destaca además con la quinta de Dorothy Lang, ¿no? Con todos estos fotógrafos que después de la Gran Depresión del 29 y tal, pues se recorrían a Estados Unidos, como en el caso también de Walker Evans, que pasó unos cuantos meses con una familia que pues vivía también en estados fuera de Estados Unidos, en estos condados bastante pobres, y que realmente se metía a vivir y a experimentar lo que sus retratados en todas estas fotografías familiares hacía. Total, Walker Evans, este fotógrafo que también entusiasmaba a Robert Frank, terminó colaborando con él y terminaron pues recorriéndose Estados Unidos. Bueno, en este caso Robert Frank terminó recorriéndose a Estados Unidos para conseguir lo que se ha convertido en su obra magna, que es The Americans. The Americans es un libro, es una colección de estas fotografías que hizo, y por las que tuvo toda una trayectoria también que cambió mucho su manera de pensar acerca del país y de la nación en la que estaba. Porque que si le echáis un vistazo, yo a todo esto espero estar poniendo imágenes para que le echéis un vistazo, porque si no, no tiene mucho sentido esto. Total, que The Americans es trabajo en el que realmente no podrías decir que sea una crítica muy dura a la forma de vida estadounidense, pero por lo general se nota que, a pesar de que él afirmaba que era un punto de vista neutral y completamente objetivo, realmente se notaba que ya desde su inicio, al menos la manera en la que capta el país, con algunos tonos así un poquito más irónicos y retratando la cara fea un poco de las grandes ciudades, que tampoco era un gran fan de esta nación, ¿no? Pero bueno, hizo un trabajo bastante completo. Eran no sé cuántas páginas. ¿Cuántas eran? Yo que sé, que eran como 400, no sé si 400 páginas, no sé, era una bestialidad el tomo, me parece. Y
Y total, él estaba en este viaje en el que a veces se iba con su familia o a veces se iba solo y pasaba un montón de día y noche yendo de un motel a otro, conduciendo. Y en uno de estos viajes le paró la policía por la sospecha de que era comunista. Entonces le arrestaron, le iban a destrozar el carrete y él dijo que no, que le habían encomendado esto a la Guggenheim, a lo que le preguntaron ¿quién es Guggenheim? Y a partir de este momento él hizo clic, ¿no? También vemos su trabajo una focalización en cómo vivía la gente negra de Estados Unidos y cómo retrataba la dura vida que llevaban. Y entonces, él mismo afirma que no llegaba a odiar el país estadounidense, sino que a través de esto se había dado cuenta de a lo que era capaz de llegar el ser humano. Entonces, más que una cruzada con esta nación, realmente era un trabajo universal lo que estaba haciendo, ¿no? De la especie humana siendo lo que es. Y no sé, y la honestidad en su trabajo y el sacrificio por recorrer el país para poder ser lo más objetivo posible y hacer la agrupación más grande que pueda de estas imágenes y de modos de vida que llevan los estadounidenses me parece bastante admirable. Y no sé, y claro, esto ya se aleja mucho de la fotografía urbana de Joel Meyerowitz y de general lo que hago yo. Evidentemente no hace falta decir que no se me puede comparar, pero a lo que voy es al tipo de género. Si me interesa el género, hay muchos fotógrafos guay como Six Street Under, que lo podéis buscar en Instagram, de mis principales referentes y de mis favoritos, pero veis que son fotógrafos de Instagram, son fotógrafos meramente estilísticos y que se centran mucho en la figura, en construir una composición con forma geométrica interesante y que en realidad el personaje que estás retratando es simplemente un monigote más en la escena, es parte del escenario que estás creando en ese mismo instante, no es una idea, ¿no? Que es lo que sí es en el trabajo de Robert Frank, que la imagen que tiene, por ejemplo, de la mujer negra cuidando de un bebé en la salida de un gran edificio y la mirada que se intercambian, o sea, ya solo con eso está contando muchísimo y bueno, en general, por eso también es un poco extraño esto de homogeneizar un poco todo lo que es la fotografía urbana, porque luego cuesta mucho diferenciar, ¿no? Porque luego pasa por algo muy artístico el que yo llegue, que lo podéis encontrar en mi perfil, y le haga una foto a un par de ancianos en la calle dándose la mano, tal, muy bonito, no sé qué, no sé cuánto, que realmente ahí lo que estoy haciendo simplemente está ponerlos de fondo a saca. Y bueno, ha llegado mi compañero de piso de la peluquería y hay que ponerle el tinte rosa, entonces voy a cortar un momento porque creo que me va a llamar para que le eche una mano con el tinte. Continuamos con la programación después de esta breve interrupción. Es lo que tiene que lo haga yo solo, que me distraigo muchísimo porque bueno, preferiría realmente tener a alguien y simplemente escuchar porque es muy placentero y porque haces poco, ¿no? Pero bueno, también es parte del trabajo del podcaster, ¿no? Simplemente sentarte y escuchar. Aparte de por mi extrema vagueza, cosa que me caracteriza, evidentemente. Pero porque, yo qué sé, es quizá de las partes más guays de hacer un programa, es simplemente que la gente te cuente. Que hablo mucho, luego veo otros programas y veo que yo hablo más de lo que normalmente habla el entrevistador, pero intento también asemejarme mucho a Duncan de Mindnet Gospel. Creo que lo mencioné
en el primer programa o por algún sitio lo dejé caer, pero es la principal inspiración. Quiero decir, se llama Gospel de Medianoche y esto es Café de Medianoche, ¿no? Pero claro, está en inglés, no pasa nada. Pero es un rip-off totalmente, es una copia muy descarada de lo que estoy haciendo, pero es de donde tiro para motivarme. Hemos hablado ya de la fotografía y quería, no sé, hacer algo con vosotros. Hasta este punto habré estado mostrando alguna de las fotografías en pantalla o dejando el link para que veáis artículos al respecto. Y ahora vamos a hacer algo juntos, ¿vale? A mí me queda todavía café, no sé si a vosotros, pero bueno, con vuestro café ahora os pido que cojáis algo más. Ahora coged una libreta, un papel, lo que sea, y un boli o un lápiz, lo que tengáis a mano. Venga, os dejo unos segunditos, vamos. Venga, ya estoy cogiendo el mío. Qué bueno está el café hoy, madre mía. Vale. Libreta y boli, vale. Ya deberías de tener algún tipo de método de escritura, de este método ancestral de comunicación que tenemos para pasar símbolos que significan lo mismo que sonidos que emitimos con nuestras cuerdas vocales y que hemos terminado llamando lenguaje. Así que, por favor, dime que ya tienes... ¿Sí? Vale, perfecto, ya tienes tu libreta, tu boli y ahora vamos a beber café. No, hombre, pero algo más también. Vamos a escribir una historia. Yo voy a utilizar esto como tiempo para trabajar, ¿no? Para estar aquí, mi objetivo unos 20 minutitos más, aprovechando el tiempo. Porque quería hablar de fotografía, pero realmente eso, menciono a estos fotógrafos que me gustan mucho. Os animo a que veáis lo que tienen, pero bueno, ya continuando al siguiente tema, quiero escribir una historia porque quiero hacer un corto de terror con una gente de mi carrera y tal, y todavía me estoy debatiendo mucho en qué hacer. Entonces, lo poquito que sé, porque he estado leyendo algo y porque me han ido enseñando un poquito en general cómo hacer un guión de cine, es de lo poquito que sé y es de lo poquito que os voy a enseñar. Si tenéis conocimiento nulo, si ya tenéis algo de conocimiento, pues seguramente ya sabréis cómo funcionan un poquito las cosas básicas. Y si tenéis más conocimiento que yo, cosa que espero y que me encantaría, por favor, creo que esto sirva para retroalimentarme. Quiero que me digáis consejos o cosas con las que podría todavía potenciar más esta capacidad de storytelling que ejercito. Lo siento si os tengo ya con la libreta y el boli en la mano y os estoy haciendo esperar, pero es lo que hay. Llevo desde muy pequeño teniendo pasión por contar historia. A mí me preguntaban de pequeño qué quería ser y quería ser escritor. Mucho trabajo, ¿no? Luego quería ser dibujante de cómics porque me gustaba dibujar mis cómics, dibujar mis historias y hacer mi narrativa. Y luego me di cuenta de que en general lo que quería era contar historias. Entonces la manera quizá más directa de hacerlo es con el cine, ¿no? Directamente poner personas en la pantalla y que digan lo que piensan y lo que sienten. Es la manera que se me hacía también más dinámica, más divertida, más colaborativa. Porque a pesar de que no soy la persona más social del mundo, sí que prefiero estar trabajando con gente en un proyecto a estar trabajando solo en casa. Que también tiene su parte guay, estar con tu café, escribiendo tu guión y estando en la zona concentrado, que siempre mola mucho, pero no tiene precio estar resolviendo problemas y estar viendo cómo sale la escena en directo con los actores y se corten y tienes la toma buena y sabes que va a quedar bien o no sabes cómo va a quedar y es todo un misterio y es tirarte por un puente y no sabes lo que hay debajo, pero me parece que hay mucha magia en eso. Y vamos a escribir una historia, ¿vale? ¿Tenéis algo en mente? Pues seguramente yo os conozco. Sí, yo te conozco. Algo has estado pensando últimamente. Una historia seguramente, o alguna anécdota que te haya pasado a ti, te ha estado rondando en la cabeza. Vamos, quizá, si le ves potencial narrativo, a tirar de ahí.
Si no, no, vamos a hacer un brainstorming y vamos a sacar ideas de ahí. Pero bueno, ve dándole vuelta, porque ya tienes la idea en la cabeza, así que vamos a ir dándole vuelta. Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? No vamos a empezar por una historia y hacer un resumen de una historia, sino que vamos a empezar por conceptos, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Entonces, por ejemplo, ayer estaba viendo... antes de ayer. Sí, antes de ayer. El Señor de los Anillos, las dos torres. Una vez, tú, evidentemente, si alguien te pregunta de qué va el Señor de los Anillos, la respuesta que tú le vas a dar es de esa comunidad, de un mundo de fantasía, donde miembros de todas las razas y de todos los reinos se alían para destruir el anillo y acabar con el Señor Oscuro que amenaza toda la Tierra Media. Entonces, eso es una buena sinopsis de lo que va a ser ver o leer o experimentar la historia del Señor de los Anillos. Y eso es lo que debería de decirle a la gente. Pero realmente, cuando estamos hablando de narrativa, de ya sea guión, pero bueno, esto también se transfiere al libro original, a la historia. Hablamos de la historia de la historia de cómo Frodo supera la tentación a la corrupción y el poder, ¿no? Porque en general es una historia de corrupción, de cómo el poder corrompe hasta los más buenos. De eso va El Señor de los Anillos. Entonces, de ahí es donde se parte y ese es el esqueleto y lo que va a sostener toda nuestra historia. Tenemos un concepto y queremos decir algo sobre el concepto, lo queremos matizar, ¿no? Entonces yo tenía muy triste, muy existencialista por medio, ¿no? De cómo quería personificar de una manera muy sencilla, muy poquitos actores, personificar el miedo que da, ¿no? Esa incapacidad para tomar decisiones que te dan miedo, ¿no? Entonces quería hablar un poco sobre el miedo y cómo en un punto de vista negativo, ¿no? En un arco negativo, porque quiero hablar de una historia de terror. Entonces normalmente quiero hacer una historia que sea más comercial, quiero hacer una historia que tenga mucha acción, sea más trepidante, pues lo que quiero es que al final de la historia el espectador se sienta satisfecho de haber logrado su objetivo, porque él se identifica con el personaje protagonista, porque le cae bien, porque tiene X metas, porque empatiza y quiere que lo consiga. Entonces cuando llega al final de la historia, llega el desenlace, consigue su meta, también se siente realizado el espectador. Entonces, si lo pones de manera negativa, pues evidentemente no va a vender mucho. Pero claro, aquí lo estamos haciendo de manera de terror, así que si queréis seguir conmigo y hacerlo en el punto de vista negativo, podéis. Si no, voy a ir un poco mencionando cómo se hace en general y vosotros hacer una historia bonita también si queréis. Entonces tenemos el miedo como concepto grande, general, ¿no? El miedo nos paraliza, el miedo nos impide ser la persona que queremos ser muchas veces. El miedo evita hace que nos congelemos y evita que podamos salir de situaciones en las que hay peligro. Entonces vamos a utilizar todo eso que acabo de mencionar como la gran idea, ¿no? de la que vamos a ir tirando. Entonces quiero que vosotros tengáis ya podéis también tirar de el miedo conmigo porque queréis hacer también una historia de terror y luego darle un enfoque distinto a lo que estoy haciendo yo, que sería muy interesante. Luego me lo podéis resumir en los comentarios o decírmelo personalmente. En mis redes soy Félix Lebrón, ¿no? Así que lo dicho, a mí me encantaría que me lo comentaseis. Creo que soy Félix Lebrón _ en Instagram, algo así, total. Y ver cómo han cambiado. Pero si no, podéis directamente coger otro concepto, ya sea el amor, la envidia o conceptos un poquito más complejos y desarrollados como el amor padre-hijo y cositas así, ¿sabes? Que no hace falta que cojáis solamente una palabra, sino que el concepto del que podéis hablar sea algo universal. Al fin y al cabo, el hecho de que sea universal es el único requisito. Porque mientras tiramos de ahí, ya podemos utilizar el lenguaje audiovisual a nuestro favor y todo el mundo nos va a entender nuestra historia. Si queremos hablar de algo muy complejo y ahora nos ponemos a hablar de un viaje sideral en el que una persona se descubre a sí misma en este viaje espiritual que es, pero no es...
Bueno, puedes hacerlo, pero realmente para contar una historia tienes que tener un rumbo. Entonces, está guay explorar un estilo de narrativa distinta que puede empezar por el tejado en vez de por los cimientos de la casa, pero nosotros no somos súper escritores de la hostia. Nosotros somos principiantes, nosotros no somos profesionales. Quizá hay algún profesional del guión escuchando esto, lo cual me sorprendería y me encantaría, pero lo dudo. Creo que por lo demás sois gente que tenéis algo que contar y que queréis saber un poco cómo hacerlo. Entonces tenéis esta idea de la que partimos. Vamos a partir del miedo. Entonces vamos a matizar el miedo. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro personaje cuando sufre el miedo? Pues que como decíamos, se queda congelado, le paraliza. La ansiedad, yo quería tratar el tema de la ansiedad, ¿no? Podría ser la ansiedad social, es algo que yo he padecido y que a mí personalmente me parece interesante para hacer una película de terror, porque es algo también muy mundano, que le pasa a mucha gente que conozco y es algo muy común, ¿no? En realidad. Pero sí, tirando por ahí como la ansiedad y el miedo al peligro puede hacer que fracases, ya sea en tu supervivencia o en tu desarrollo como un adulto funcional. Estos son mis miedos, ¿no? Entonces, aquí realmente me estoy alimentando de algo que yo he experimentado, pero que es algo que también yo sé que es universal. Entonces, es importante saber encontrar ese punto intermedio, sobre todo cuando haces algo por placer, ¿no? Porque si quieres, simplemente te dan un guión de una película de acción, pues lo retocas y haces que sea una película muy entretenida de ver y no hace falta que saquen muchas experiencias personales ahí y ya está, y es una buena película en su contexto. Pero cuando estamos haciendo esto simplemente por placer, es decir, quiero contar lo que llevo aquí dentro, pues yo creo que siempre es necesario para creer al proyecto que se alimente de ti mismo como creador, aunque creo que es imposible no hacerlo, ¿no? Creo que es un poquito redundante lo que estoy diciendo, ¿vale? Pues tenemos ¿de qué habla nuestra historia? Nuestra historia habla del miedo que padecemos y que no nos deja correr, tampoco nos deja pelear, simplemente nos hace paralizarnos ante eso que nos atemoriza y ser devorados por la oscuridad, ¿no? Entonces, hace poco estaba haciendo el corto de La bestia de la laguna, ¿no? Que era muy tululiano, muy Lovecraftiano. Era muy Lovecraftiano. De hecho, es literalmente toda la mitología que hay detrás es Lovecraft. Y van a ir por ahí un poquito los tiros, ¿no? Al final los personajes van a terminar mal porque son muy pequeños en comparación con el mundo que les amenaza. Aquí, como ya digo, que quería personificarlo. Quería que haya un villano que sea el miedo, que haya un protagonista que sea una persona que tiene el objetivo de superar su miedo y que haya un tercer personaje que sea el intermediador que hace que nuestro personaje vaya por un arco negativo, porque lo quiero hacer más orgánico y me parece que es un personaje, el tema de la ansiedad representada, personificada también, para darle este contexto a por qué va a ser un final trágico. Muy bien, pues tienes ahí tu libreta, tienes ahí tu boli y tienes un concepto del que quieres hablar, tienes algo que le estás dando vueltas a la cabeza, ya sea el coraje de alguien que conoces o el cariño de una persona que has perdido. Quizás te estás alimentando ya de algo personal. Lo has matizado ya, le has dado algo positivo, algo negativo, o quieres directamente dar un giro de 180 grados y hacer que... Coño, qué susto. Por ejemplo, estabas pensando, tenías una creencia sobre algo, sobre la religión, sobre un grupo de poder de qué tipo, de una sociedad, o sobre una persona en concreto, tu padre o tu madre, tenías una creencia negativa sobre esa persona y ahora quieres que el matiz sea darte cuenta de que en realidad
esta persona no es así o no es tan así o es una escala de grises o quizá de manera negativa. Bueno, en general que quieres hacer que en tu historia haya un cambio de creencias. Eso también es una posibilidad, ¿no? Y ahora empezamos con... ya tenemos el esqueleto y los pilares y ahora empezamos un poquito más con los nervios de cómo va a ir la historia. Ya personificando, ya creando personajes. Tenemos el protagonista, ¿vale? Que quiere superar su miedo. Ahora tendríamos que definir eso, ¿no? Tenemos el antagonista... No, el antagonista no, el villano. Que quiere que no lo supere. Que le quiere parar, ¿no? Y luego tenemos el antagonista. Que mina, ¿no? la moral del protagonista. No, él piensa que no puede lograr su objetivo de superar su miedo, así que le da ese pensamiento a su colega, no tan colega, ¿no? Si le está puteando. Entonces, ¿qué clase de persona podemos pensar que tenga algún miedo que superar? Bueno, hay personas muy evidentes de las que podemos tirar, como... por ejemplo, en Vértigo, ¿no? Que el protagonista tiene acrofobia, creo que se llamaba, el miedo a la altura. En general, que tenga algún tipo de miedo, pues eso, que esté una fobia diagnosticada. Eso es una opción, lo que pasa es que es un poquito evidente y fácil, ¿no? El hecho de que quiere superar su miedo por ahí. ¿Qué más podemos pensar? Podemos pensar en alguien que tenga un trauma, alguien que haya pasado por una experiencia negativa muy intensa y que eso le haya generado este miedo incluso irracional. Vale, creo que voy a tirar por ahí, ¿no? En plan de trauma. Entonces quieres superar un trauma. Quiero que sea algo light, entonces no quiero que el trauma sea lo más trágico, que es que se te muere tu hija y se rompe tu relación y etcétera, rollo True Detective ni nada así. Quiero otro tipo de trauma, un trauma un poquito más intermedio, no algo tonto, pero sí que algo medio que... quizá algo más juvenil, no como... Bueno, haber perdido tu trabajo y tener miedo a... pero es que me voy a meter en política y en cosas de unos temas que tampoco me gusta que sean tan serios aquí, ¿no? Que sea algo un poquito más primitivo, ¿no? Que hable más del instinto de supervivencia. Vale, piensa Félix. Mientras vamos pensando en qué trauma va a superar, hablamos del miedo, ¿no? Porque ¿qué persona podría tener la intención de que alguien no supere su trauma? Entonces podría ser un psicólogo malvado, un psicoterapeuta de estos que lo único que quiere es que siga gastándose el dinero en sesiones, ¿no? Pero bueno, eso nos da para thriller y eso podría ser un thriller que se podría explorar, pero realmente no vamos a tirar por ahí porque es una historia de terror. Entonces, ¿qué nos da miedo? ¿Qué tipo de gente nos da miedo? Nos dan miedo los asesinos. Nos da miedo la gente que viene con un cuchillo ensangrentado y suenan violines de fondo y corren por el pasillo mientras que las bombillas parpadean y viene a apuñalarnos para que nosotros agonicemos en nuestro último suspiro de pues lo que quiera que éramos. Y eso da sustillo, ¿no? Entonces el miedo podría tener que ver con que tiene que superar un obstáculo para que no se carguen al protagonista. Entonces, es una manera bastante tradicional, pero bastante efectiva. La voy a apuntar, ¿no? Al final va a terminar el trauma en la altura, porque es bastante espectacular y bastante visual. Trauma, superar obstáculo para superar al asesino.
Entonces, hasta aquí bien. Tenemos un asesino, que es este miedo, le tenemos miedo al asesino y a esta cosa. Y luego tenemos el antagonista. El antagonista tiene que tener su propio trauma. Tiene que tener su propio trauma y su propio miedo para proyectarlo sobre el protagonista, que quiere superar este miedo que tiene. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Estamos hablando de un corto de... Es que esto puede durar 4 minutos. Vale, entonces ¿cuál va a ser el trauma personal de este antagonista y cuál va a ser esta motivación que tiene? Vale, el agua. Es que podríamos tirar por el agua. Miedo al agua porque casi se ahoga de peque el protagonista. Eso podría ser un trauma razonable. Lo que pasa es que ya me tuve que ir a un lago hace poco y estoy viendo que va a ser un poquito innecesario meter el agua. Entonces, por ahora va a ser el miedo a las alturas, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos cambiar por algo más original. Pero bueno, se cayó, porque no vamos a hacer que alguien muera, porque como ya he dicho es bastante trágico. Vamos a tener un poquito de exposición al principio, donde va a tratarse el trauma de cómo se cayó por un edificio, yo que sé, cuando hacía parkour de joven y ahora por eso está cojo. Siempre partes del cliché y luego a partir de ahí desarrolla. No vaya a ser que estés desarrollando de manera que intente ser original y termine en el cliché. Mucho mejor tirar de ahí. Vale, miedo a la altura, se queda cojo. Esa es la representación visual del trauma y de su miedo. Y yo qué sé, va a trabajar por la noche, llega tarde, todo está cerrado, se apagan las luces y hay un asesino. Entonces este huye de él, vemos una persecución así muy espectacular y luego al final solamente tiene que saltar para librarse del asesino. Parece que va a saltar, pero luego en el último momento se arrepiente y cuando se gira, ¡pam!, muerto. Y luego el cadáver se podría como caer y luego se encuentra en la escena del crimen con mucha sangre, mucho gore. Ya por meter cosas, ¿no? Ya por hacerlo... Venga, ¿por qué no? Pero es que todavía hay algo que no me cuadra. Y es cuál va a ser la posición de nuestra antagonista. Porque nuestra antagonista quiero que sea lo que nos haga decir, vale, tiene sentido. Porque si lo dejamos tal cual, tenemos un corto. Tenemos un corto en el que tenemos a Manolito, que está en el bar y está hablando con Pepe o con Pepa y le está comentando y están comentando cosas de hace tiempo, de cómo son buenos amigos y tal, o quizá no son tan buenos amigos. Es que eso es lo que quiere decir. ¿Cómo meto al antagonista? Porque quiero meter a otro personaje, ¿no? Pero bueno, están teniendo una conversación del pasado y habla de cuando se cayó y se partió la pierna. O todavía mejor aún, se conoce con una persona nueva de la que no puede confiar porque no la conoce nadie. Nosotros no lo podemos confiar y hay algo raro en él. Vale, voy a apuntar eso. Vale. Conoce a esta persona en un sitio un poquito extraño, rollo una parada de autobús o algo así, y le pregunta por la cojera, le dice cómo de pequeño se cayó y desde entonces, bueno, por lo general evita la altura. Eso que se partió la pierna, cualquier cosa así. Y y no sé cómo meter. Vale, total, la historia continúa. Coge el autobús, llega al sitio al que quería ir, ya sea la oficina de trabajo, ya sea el sitio donde le habían citado para, no sé, como un tratamiento para su pierna, cualquier cosa así relacionada con las motivaciones del personaje. Y se encuentra con que era una trampa de un asesino
o que el asesino le está como siguiendo. Ya veremos cómo va eso. Entonces llega al sitio y al final se queda atrapado y el asesino va detrás suya y tiene que superar la altura, pero no lo hace y es rebanado. ¿Cómo vais vosotros? Yo estoy teniendo problemillas con terminar esto, pero bueno, tengo que plantearlo un poquito más. Vamos a hacer repaso. Hasta ahora ya tienes de sobra, ya eres una máquina con tu historia, porque ya tienes tu concepto del que quieres hablar. Tienes un matiz, ya sea positivo, negativo, ya sea de cambio de creencias. Porque lo que no puedes hacer es uno neutral, porque realmente, al menos no si no tienes mucha técnica, ¿no? Porque si no lo que vas a hacer va a ser una historia redundante, ¿no? De los malos son malos y los buenos son buenos. Vale. Pero aquí tenemos que tener un arco, una progresión. Un personaje se encuentra un obstáculo muy grande y tiene que sacrificar algo para superarlo y termina con su respectivo desenlace, en este caso negativo. Vale. Nuestro personaje empieza creyendo, pues eso, que no puede acercarse a las alturas porque es lo que le atemoriza. Y entonces vemos como el asesino se lo va a cargar y tiene el punto en el que debe decidir, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a saltar? Es lo que esperamos que haga, ¿no? Porque queremos que le hemos visto un poquito antes, hemos visto cómo tiene buena actitud y cómo trata bien a los demás, pero realmente la motivación que nos va a dar el antagonista es que en realidad sigue teniendo esa cobardía y esa ansiedad dentro suya. Al final no he tocado el tema de la ansiedad. Ha sido simplemente fobia, realmente de lo que estoy hablando. Entonces el antagonismo es simplemente fobia. Pero bueno, también me sirve porque quería hacer algo ligerito y tampoco demasiado recargado. Total, que le vemos en ese sentido cómo tiene que sacrificar algo y no lo hace, con lo que de una forma sí lo hace porque sacrifica que le pille el asesino, y el desenlace es no ha superado su miedo porque no puede. Hay momentos en la vida en los que no puedes superar tu fobia. Sí, todo muy triste, pero ahí quiero meter a un antagonista. Iré pensándolo, ya este corto seguramente se hará y lo veréis, así que ya echaréis un vistazo en qué ha terminado la historia. No sé si vosotros habéis preparado ya eso, vuestro concepto, vuestro matiz sobre ese concepto, vuestros personajes, la motivación del protagonista, si hay un antagonista o un villano, cuáles son sus motivaciones, y luego ya hablamos de la estructura más básica del guión. Una vez tenéis eso, pues tenéis vuestro inicio en el que tenéis una exposición. Cuanto más breve, pues mejor, porque va a ser más ligerito. ¿Que la queréis hacer más larga? Hacerlo como de la puta gana. Realmente es vuestra historia y vosotros decidís un poco cómo la voy a contar. Pero normalmente en una pequeña parte al principio en la que contamos quiénes son nuestros protagonistas, simplemente escribirlo, ¿sabes? No os pongáis ahora a escribir un guión, luego eso ya se transcribe y ya se va mejorando. Simplemente escribís, pues mi protagonista es Joselita y es una chica que trabaja en una librería y necesita dinero para su familia, y ahí tienes la intro de la exposición, y luego tienes el desarrollo de tu cortometraje, tu película, tu libro. Se encuentra con un libro antiguo en el que, bueno, cuando se introducen las páginas a la hora de leerlo, lo hace también físicamente y termina en un mundo de fantasía. Pero ¿qué pasa? Que este mundo de fantasía realmente es un mundo de fantasía oscuro, donde reina la oscuridad y donde la gente es corrupta y lo único que quiere poder. Entonces han quemado los libros porque eso es lo que, yo qué sé, lo que hacían los nazis. Bueno, venga, vale. Entonces aquí Joselita vuelve al mundo real y nos vamos llegando ya al final de la historia, en la que puede elegir si ella no vuelve por voluntad propia, si no puede volver, y puede elegir si volver, ayudar a la gente que ha conocido, a la buena gente humilde que ha conocido en este mundo de fantasía, y no saber si será capaz de volver a su mundo alguna vez,
o dejarlos tirados, ¿no? En esta historia realmente es una historia de fantasía bonita, cuca, donde queremos que el mal sea derrotado por el bien. Entonces Joselita evidentemente se vuelve a meter en el libro, llevando unos cuantos libros consigo para educar y darle un motivo para pelear a la gente, ¿no? Que esos libros sean como un tótem de la revolución literaria y derroten al mal de este mundo de fantasía, y gracias a que ella parece en el último momento que se va a quedar atrapada para sí, entonces ella llora y vemos un momento muy emotivo, muy triste, pero en el último momento llega nuestro Salvador, una persona anciana que le dice: no, yo tengo este libro con el que puedes volver a tu mundo, y ella diga, parece un momento que se va a ir, que no se va a ir, le das gracias y se vaya y todo sigue normal en su mundo, pero ya ha salvado. Entonces tenemos ahí la introducción, el desarrollo y el desenlace ya cuando derrotan a la oscuridad. Entonces, con eso ya tenéis para ir empezando a contar vuestra historia. Da igual si es de cine, da igual si es una novela, si es un cómic, lo que queráis contar, pero espero que con este rapideo, aunque rapideo, bueno, han sido 30 minutos, pero un poquito esto que he comentado de cómo trabajo yo a la hora de escribir, os haya motivado, servido, orientado, si teníais conocimiento cero, un poquito mi conocimiento de un poquito escritor principiante, pero que, bueno, siempre estoy aquí para vosotros. Si de hecho os gusta esto y que yo cuente estas paranoias de cómo cuento yo historias, porque siempre estoy haciendo cortes, siempre estoy haciendo para allá, decídmelo, que yo personalmente hablo con vosotros y hago recomendaciones. Si sabéis más, como siempre, esto es bidireccional, por favor, comentadme. Con esto vamos a terminar el programa, que ha sido un poquito extraño. Me he visto un poquito espeso, yo lo siento, pero eso sí, me lo he pasado bien, porque es verdad que no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero me estaba dando muchas vueltas en la cabeza para poder sacar esta historia adelante, porque de verdad quiero que se haga. Pero bueno, por lo demás, me lo he pasado bien. Hemos hablado de fotografía, hemos hablado de fotógrafo urbano y hemos hablado de guión. Y el mes que viene, octubre, tenemos cosas muy chulas. Spooky Season, tenemos programas muy guapos que van a salir. Y sorpresitas, y sorpresitas. Y pronto los programas en Spotify, para que no tengáis obligatoriamente que meteros en YouTube. Yo sé que estoy tardando, lo siento mucho, pero a ello voy. Y nada, como siempre, espero que lo hayáis pasado bien, espero que hayáis sacado algo de aquí. Cualquier cosa en los comentarios, en mis redes, Félix Lebrón. Bueno, siempre las dejo mis redes aquí abajo en la descripción. Y espero que lo hayáis pasado bien, porque este es un lugar para veniros, sentaros, tomaros un café o un té o lo que sea, para descansar y sobre todo para escuchar.